chicos del nivel 4, ¿qué tal? Muy bien, una nueva clase de álgebra, en este caso o en esta oportunidad el tema es de factorización. Recordemos que este tema lo vamos a ver en dos partes, ¿ya? Factorización parte 1 y factorización la parte 2. En esta oportunidad, en la factorización parte 1 vamos a ver qué cosa es un factor primo, los llamados FPs, y también vamos a ver las técnicas que son el factor común, también tenemos el método de agrupación, y por último también tenemos el método de identidades. Muy bien, jóvenes, con respecto a hablar de las técnicas, creo que ya es redundar, ¿cierto, jóvenes? Ustedes ya tienen un nivel académico adecuado para estar en este nivel 4, es por eso que las técnicas lo vamos a redundar, ¿ya? Solamente vamos a recordar que es un factor primo. Podemos leer juntos, ¿no? Se obtiene contando el número de factores primos o de factores basales. ¿Qué significa basal? Es aquellos factores que se encuentran en la base, ¿de acuerdo? ¿Sí? No se debe considerar el número de veces que se repite un determinado factor. Por ejemplo, si yo tengo como base el x más 1 y está elevado todo al cubo, o sea, todo el paréntesis elevado al cubo, ese cubo no lo vamos a considerar, ¿de acuerdo? Sí, pero mientras que en el paréntesis sí tengamos un polinomio cuadrático o cúbico, eso sí, esos exponentes sí se van a tener que considerar. Profesor, no he entendido muy claro esa parte, no te preocupes. Vamos a ver acá un ejemplo y nos vamos a darnos cuenta cuándo sí se considera el exponente y cuándo no, ¿de acuerdo? Veamos, sea el polinomio. Vamos a imaginar que nosotros hemos tenido un polinomio y ya está factorizado. ¿Cuál técnica hemos usado? Cualquiera, de tal manera que ya está factorizado. Tenemos entonces el polinomio p de x es igual a x más 1, todo elevado al cuadrado, 2x menos 3 multiplicado por el x cuadrado más x menos 1, y todo esto elevado a la quinta, multiplicado por x al cubo más 7 y este paréntesis elevado al cubo. Muy bien, a ver, veamos por aquí. Veamos este polinomio. Recuerda que vamos a estudiar las partes que son bases, ¿ya? Las partes basales. Muy bien. El x al cuadrado más x menos 1 es un polinomio que si tú buscas una manera de poder factorizarlo, el más conocido para este caso será aspa simple, no se va a poder. Muy bien, por lo tanto es un polinomio primo. ¿Qué es un polinomio primo? Que ya no se puede descomponer en la factorización. Correcto. A ver, profe, ¿quiénes son en este ejemplo los FPs, o sea, los factores primos? Los factores primos van a ser esta base, x más 1, pero no se considera este cuadrado, mira, a ver, fíjate, ¿de acuerdo? Muy bien. El otro factor sería que 2x menos 3, muy bien. El otro factor primo, ¿quién sería? Profe, este cuadrado voy a considerar, ese cuadrado sí se considera, porque está dentro del paréntesis, dentro del polinomio primo. Ah, ya, profe, entonces voy a considerar x al cuadrado más x menos 1, correcto. Y este 5, no, ese 5 si no lo consideramos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sigamos con el siguiente, x al cubo más 7, x al cubo más 7. Y todo elevado al cubo, pero este cubo no se considera, ¿de acuerdo? El número de veces que se repite ese determinado factor no se considera. Muy bien, por lo tanto, todo este polinomio que ya lo tenemos factorizado, ¿cuántos factores primos, muchachos? Tiene 4 factores primos. Muy bien, existen algunas preguntas un poquito más complejas que te van a venir en las preguntas, en los ejercicios o tal vez en el examen de admisión. Te pueden preguntar el número de factores primos del primer grado. El número de factores primos del primer grado significa que el exponente de x a lo más debe ser, ¿cuánto? 1. Muy bien, entonces tendríamos el x más 1, acá está, este es un factor primo de primer grado, tenemos el 2x menos 3 que es un factor primo de primer grado. Solamente estos dos. Profe, ¿y este factor primo? No, hijo, este factor primo no es de primer grado, él es cuadrático, él es de segundo grado. Después lo que ponemos acá, factor primo de segundo grado es él, ¿no? Él es el factor primo de segundo grado. Y un factor primo de tercer grado, o también llamado cúbico, significaría el siguiente factor, x al cubo más 7. Aquí está, ¿no? 1, 2, 3, 4. De los 4 se ha podido clasificar de qué grado es cada uno de los factores primos, ya sea de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. No te olvides que el de segundo grado se llama cuadrático también, y el de tercer grado se llama cúbico. ¿Está bien, muchachos? Muy bien, entonces eso sería hasta el momento, o esa parte de la teoría. Y cabe mencionar que los criterios que vamos a usar es factor común, agrupación y también lo que es el tema de identidades. Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a desarrollar el siguiente tema que es factorización, la primera parte. Muy bien, jóvenes. Empezamos entonces con los problemas propuestos, ¿de acuerdo? Muy bien. Problema 1 me dice factorizar. Tengo 2, 4, 6, 8 casos. Vamos con el primer caso.
A es igual a toda la expresión. Muy bien. A continuación, voy a desarrollar o voy a agrupar estos dos y estos dos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en estos dos factorizamos x cuadrado, quedaría x más 2. Más, en ellos dos solamente los agrupo. ¿De acuerdo? Seguidamente, joven, vamos a factorizar x más 2 y x más 2. Si yo factorizo x más 2, entonces al factorizar x más 2 quedaría x al cuadrado. Al sacar x más 2 quedaría un 1, ¿no? Entonces ya quedaría factorizado. La expresión a quedaría x más 2 por x al cuadrado más 1. ¿Cuántos factores primos? Dos factores primos, un factor primo lineal y un factor primo cuadrático. Muy bien, vamos a ver la segunda parte. La segunda parte me dice x a la quinta más x cuarta más x cubo más x cuadrado más x más 1, ¿no? Muy bien, todo. Entonces, vamos a agrupar de 3 en 3. Agrupamos primeramente estos tres y luego estos tres. En los tres primeros vamos a factorizar x al cubo, ¿de acuerdo? Si tú factorizas x al cubo, tendríamos x al cuadrado más x más 1, ¿cierto? Más, en estos tres simplemente agrupamos, ¿de acuerdo? Muy bien, a continuación, jóvenes, voy a factorizar x al cuadrado más x más 1, x al cuadrado más x más 1, vamos a factorizar. Si factorizamos x al cuadrado más x más 1, quedaría x al cubo más, si yo factorizo todo, queda 1. Muy bien, a continuación, ahora jóvenes, aquí si te das cuenta, tenemos una suma de cubos. Una suma de cubos, quedaría x al cuadrado más x más 1. La suma de cubos genera x más 1 multiplicado por x al cuadrado menos x más 1. Estos son productos notables. Muy bien, una vez factorizados, ¿qué tenemos? Tenemos como resultado 3 factores primos. De los 3 factores primos, uno es un factor primo lineal y 2 son factores primos cuadráticos. Muy bien, vamos con la tercera. Dice x a la quinta más 2x cuarta menos x cubo menos 2x cuadrado. Netamente factorizamos de 2 en 2. Primero factorizamos por factor común en ellos dos. Y aquí también factorizamos factor común. Muy bien. En los dos primeros factorizamos x a la cuarta. Quedaría x más 2. En ellos dos factorizo menos x cuadrado. Ten cuidado con el signo. Quedaría x más 2. Si tú vuelves a multiplicar, debes volver a lo mismo, ¿no? Para verificar que está bien factorizado. A continuación, factorizo x más 2 y factorizo x más 2. Muy bien. Si yo factorizo x más 2, quedaría x a la cuarta menos x cuadrado. Luego, seguidamente, en esta zona factorizamos x al cuadrado, ¿no? Si yo factorizo x al cuadrado, quedaría el x cuadrado menos 1, ¿no? Si yo factorizo x cuadrado, ¿sí? Quedaría un x cuadrado. Al sacar el x cuadrado quedaría menos 1, ¿no? Y el x más 2 lo he puesto al final. Muy bien. Seguidamente, nuevamente, jóvenes, aquí puedo factorizar otra vez diferencia de cuadrados. Quedaría x cuadrado, es un x más 1 por x menos 1 por x más 2. En total, ¿qué tenemos, jóvenes? Tenemos 4 factores primos. Ten cuidado, acá no vayas a pensar que hay 2 factores primos. Hay uno nada más. Hay 4 factores primos. Los 4 factores primos son lineales. Él es un factor primo lineal, factor primo lineal, factor primo lineal. Y el factor primo aquí es x, no es x cuadrado. Ten cuidado. Eso ya se ve en lo que es la teoría, ¿no? Él es un factor primo. Factor primo sería simplemente x. ¿Quiénes son los factores primos? X, x más 1, x menos 1, x más 2. A ver, por acá. Profe, ¿qué hubiese pasado si aquí hubiese estado al cubo? ¿Quién es un factor primo? El factor primo sigue siendo la base, x menos 1. Este cubo no altera el factor primo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Solamente te indica cuántas veces se repite ese factor primo. X menos 1 al cubo, por ejemplo, si hubiese estado, hubiese sido x menos 1, x menos 1, x menos 1, 3 veces, ¿no? Se repite el mismo factor primo 3 veces. Pero ¿quién es el factor primo? X menos 1. Igual por acá. ¿Quién es el factor primo? X nada más. El cuadrado no es un factor primo. En cambio, en esta zona, él sí es un factor primo cuadrático, porque todo está entre paréntesis y entre ellos no se puede factorizar más. Ah, ya, profe. Muy bien. Vamos con la siguiente. D. ¿Qué me dice?
factorizar igual. Muy bien. Factorizamos por acá. A ver, x a la quinta menos 2x cuarta menos 16x más 32, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces factorizamos x cuarta, quedaría x menos 2. Aquí factorizamos menos 16, ¿sí? Factorizamos menos 16, quedaría x menos 2. A continuación, jóvenes, factorizamos x menos 2, x menos 2. Si yo factorizo x menos 2, ¿qué va a quedar? Va a quedar x a la cuarta menos 16. Pero a continuación, jóvenes, lo que vamos a hacer es factorizar por medio de la diferencia de cuadrados el x a la cuarta menos 16. Quedaría x menos 2, diferencia de cuadrados, x al cuadrado más 4 por x al cuadrado menos 4. Y nuevamente, diferencia de cuadrados. Muy bien, diferencia de cuadrados. X menos 2, x cuadrado más 4, y el descomponiendo diferencia de cuadrados, x más 2 por x menos 2. ¿Cuántos factores primos? 4 factores primos. No, profesor, no son 4 factores primos. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Profe, se repite, mira, ve, x menos 2 y el x menos 2 se repite. ¿Cómo sería entonces multiplicando? D va a ser igual a x más 2 por x menos 2 al cuadrado por x al cuadrado más 4. ¿Cuántos factores primos? 3 factores primos. X más 2 es un factor primo, x menos 2 es otro factor primo, y x al cuadrado más 4 es otro factor primo. Dos factores primos son lineales y un factor primo es cuadrático. Vamos con la E. ¿Qué dice la E? Profesor, vemos que x a la novena menos 1. ¿Qué hacemos? Diferencia de cubos. Muy bien, al ser diferencia de cubos, quedaría x al cubo menos 1 multiplicado por x a la sexta más x al cuadrado más 1. Falso, jóvenes. Aquí, al hacer diferencia de cubos, quedaría x al cubo, todo al cubo, menos 1 al cubo. Aquí quedaría, cuidado, aquí no es cuadrado, aquí es cubo, muy bien. Listo, ahora sí estamos bien. Muy bien, jóvenes, entonces hemos hecho una diferencia de cubos, pero nuevamente aquí se nos presenta otra vez una diferencia de cubos. Así que colocamos x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Y ese trinomio también quedaría. Muy bien. ¿Cuántos factores primos? 3 factores primos. Uno lineal, uno cuadrático y uno de grado 6. 3 factores primos. Sigamos con el siguiente problema. F. X a la octava más x a la cuarta más 1. Profesor, aquí vamos a aplicar un teoremita bien importante en productos notables, llamado Argand. Muy bien, estamos aplicando Argand. Y si aplicamos Argand, jóvenes, quedaría x a la cuarta más x cuadrado más 1 por x a la cuarta menos x al cuadrado más 1. Pero si nos damos cuenta, jóvenes, por este otro lado nuevamente vamos a aplicar Argand. Ya. ¿Cómo quedaría nuevamente Argand? X al cuadrado más x más 1 por x al cuadrado menos x más 1. Multiplicado por x a la cuarta menos x al cuadrado más 1. Profe, ¿cuántos factores primos? 3 factores primos. 2 factores primos cuadráticos y un factor primo cuártico. Muy bien. Sigamos con el siguiente problema. ¿Qué dice? Factorizar. X a la cuarta más 15x al cuadrado más 16. Muy bien. Para poder factorizar este ejercicio voy a aplicar la técnica del quita y pon. Muy bien. X a la cuarta. El 15x al cuadrado, voy a escribir 16x al cuadrado menos x cuadrado. Total, 16 veces menos una vez, 15 veces. Muy bien. ¿Para qué? Para que en los 3 primeros términos se me va a formar un TCP, un trinomio de cuadrado perfecto. ¿Y esto qué equivale? Equivale al x al cuadrado más 8 todo al cuadrado, menos el x al cuadrado. Pero si nos damos cuenta, nos ha quedado una diferencia, mira, ¿ve? Una diferencia de cuadrados. ¿Ve? Entonces, empecemos a hacer diferencia de cuadrados. Quedaría primero en suma, x al cuadrado más x más 8, multiplicado por x al cuadrado menos x más 8. Muy bien, aquí está ya en diferencia de cuadrados. Muy bien, jóvenes, en la factorización hemos adquirido 2 factores primos y ambos son factores primos cuadráticos. Profesor, aquí le puedo aplicar aspa simple, inténtalo, no se va a poder, ¿no? Muy bien.
Pasamos al siguiente, h. X a la quinta más x más 1. Aquí nuevamente vamos a aplicar el teorema o la técnica de quita y pon. Muy bien, quitamos y ponemos. A ver, agregamos x al cuadrado y quitamos x al cuadrado. Total x cuadrado menos x cuadrado se van a simplificar, ¿no? ¿Sí? Agregamos y quitamos, ¿para qué? Para que se puedan formar algunos binomios y trinomios factorizables. Muy bien, entonces hemos agregado, hemos quitado, no ha pasado nada. En los dos primeros vamos a factorizar x cuadrado, quedaría x al cubo menos 1, ¿no? Y en los tres últimos, simplemente agrupamos. Listo. Posteriormente, tenemos x al cubo menos 1. Ese x al cubo menos 1 vamos a hacer la diferencia de cubos. Al hacer diferencia de cubos, el x cuadrado conservamos, quedaría x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Más todo el paréntesis que debemos de conservar. Muy bien. Ahora, a continuación, vamos a factorizar. Mira, x al cuadrado más x más 1 y x al cuadrado más x más 1. Factorizamos. Si yo factorizo x al cuadrado más x más 1, ¿sí? Quedaría todo esto. Multiplícalo. Sería x al cubo menos x cuadrado. Acá está. Más, al sacar todo queda más 1. Tendré dos factores primos. Uno cuadrático y uno cúbico. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí hemos acabado todo lo que es el ejercicio 1. Pasamos al problema número 2. ¿Qué dice? Hay el número de factores primos. Hay que calcular el número de factores primos. A continuación, agrupamos de dos en dos. Agrupamos estos dos y agrupamos estos dos. Muy bien, entonces, en estos dos factorizamos x cuadrado. Si factorizamos x cuadrado, va a quedar x menos 9. Más, en ellos dos factorizamos 9. Quedaría x menos 9. Luego, vamos a factorizar el paréntesis y el paréntesis. Al factorizar x menos 9, sacamos x menos 9, quedará x al cuadrado más 9. Y ahí nomás quedaría la factorización, porque aquí ya no se puede factorizar más. Por lo tanto, el resultado sería dos factores primos. Un factor primo lineal y un factor primo cuadrático. Muy bien. Ejercicio número 3. ¿Qué me dice en el ejercicio número 3? Calcule la suma de los factores primos del polinomio. Muy bien. Entonces, si tengo todo este factor primo, todo este polinomio, lo que vamos a hacer es agrupar de una manera conveniente. Entre los dos primeros factorizamos lo que se puede factorizar en factor común, AB. Factorizamos AB. Si yo factorizo AB, quedaría un A y aquí quedará un B. Muy bien. Luego, a ver, profe, vamos a factorizar en estos dos. Factorizamos en B cuadrado, en lo de rojo, ¿ya? Primero lo de rojo. En lo de rojo, factorizamos en lo de rojo, C cuadrado, ¿no? En lo de rojo factorizamos C cuadrado. ¿Qué te quedará? A más B. Muy bien. Luego factorizamos lo de verde, mira, ¿ve? B cuadrado C, 2AB y C a cuadrado. En los tres de verde factorizamos C. Si tú factorizas C, aquí ¿qué te quedará? A cuadrado, factorizar C, 2AB, al factorizar C quedaría B cuadrado. Muy bien. Aquí en el trinomio nos damos cuenta que es un trinomio de cuadrado perfecto. Podemos escribir el A más B elevado al cuadrado. A más B elevado al cuadrado. Muy bien, jóvenes. Entonces quedará A más B, A más B, A más B. Podemos factorizar el paréntesis A más B. Factorizamos paréntesis A más B. Y factorizamos paréntesis A más B. Si factorizamos paréntesis A más B, si yo factorizo A más B, ¿qué te quedará? AB. Al sacar A más B quedaría C cuadrado. Al sacar un A más B va a quedar un A más B por C. Y A más B por C, ¿cómo sería? AC más BC. Aquí está AC más BC. Al sacar él quedó el C cuadrado y al sacar él quedó la B. Muy bien. Ahora, dentro de este paréntesis vamos a factorizar lo que está de rojo como factor común. Entre ellos dos factorizo A. Factorizo A, ¿qué te quedará? B más C. Y entre estos dos que se encuentra de verde, factorizamos C. Factorizamos C entre estos dos, ¿qué te quedará? B más C. Muy bien. Y dentro de este corchet, factorizamos ahora B más C, B más C. Entonces, el A más B que ya ha sido factorizado, ahora factorizamos B más C, quedará A más C. Y ya estaría factorizado nuestra expresión en el problema número 3.
Me dice calcule la suma de los factores primos del polinomio. Muy bien, entonces, la suma, ¿cuánto valdría la suma de los FPs, de los factores primos? Muy bien, sería, acá hay 3 factores primos, ¿no? Los 3 factores primos son lineales. Al sumar sería 2 veces A más B más C. 2 veces A más B más C sería la respuesta. Muy bien, problema número 4, ¿no, chicos? Problema número 4. Dice, obtener el número de factores primos de... Muy bien, vamos a obtener el número de factores primos. Profe, factorizamos x más 1 al menor exponente. 7, 5, 5. Muy bien. X al cuadrado más 1. Haga exponente cuarto, el menor, pues. Muy bien. Si tú factorizas x más 1 a la quinta, x cuadrado más 1 y toda la cuarta, ¿qué quedará? De los 7 veces que hay, has factorizado 5. Quedará x más 1 al cuadrado. De las 10 veces estás factorizando 4. Entonces quedará x al cuadrado más 1 elevado a la sexta. Menos. Has factorizado todo y ya has factorizado todo. Quedará menos 1. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta en la parte de rojo nada más, jóvenes, puedo hacer una diferencia de cuadrados. Mira, ¿ven? Él es cuadrado y él es cuadrado. Él también es cuadrado. El 1 es un cuadrado. Diferencia de cuadrados. ¿Cómo queda? X más 1 por x al cuadrado más 1 todo al cubo. Muy bien. Más 1. Multiplicado por lo mismo, pero en diferencia, ¿no? Ya está factorizado por medio de la diferencia de cuadrados. Si nos damos cuenta, si tú llegas a multiplicar todo esto, vas a encontrar un factor m, y ese m es primo. Es un factor primo. Todo un polinomio grandazo primo, pero... Muy bien, en cambio aquí, si tú llegas a multiplicar y restas, te va a salir un factor x cuadrado. Por lo tanto, yo factorizo x cuadrado. ¿Qué va a quedar? Va a quedar x más 1 a la quinta, x al cuadrado más 1 a la cuarta. Muy bien. Todo este factor que es primo, m. Y en todo esto me va a salir un factor, un polinomio. Y ese polinomio tiene un factor primo cuadrático. Sacamos x al cuadrado. Y al factorizar me quedará un factor primo t. Por lo tanto, ¿cuántos factores primos hay? 1, 2, 3, 4, 5 factores primos. Así de sencillo. En este problema 4 que me pide, obtener el número de factores primos. Respuesta, 5. Muy bien, chicos, problema número 5. ¿Qué dice? Con respecto a la expresión, señale verdadero b o falso f. Muy bien, a ver. Vamos a factorizar. En primer lugar, factorizamos, tiene cuarta, cuarta, cuarta. El menor exponente de los x sería x cuadrado y el menor exponente de los y sería simplemente y a la 1. Muy bien, entonces factorizamos entre los tres 4x cuadrado y. Si factorizo 4x cuadrado y me va a quedar x cuadrado menos xy menos 6y cuadrado. Ahora, en este trinomio vamos a factorizar por aspa simple, lo cual quedaría x menos 3y por x más 2y. Todo por 4x al cuadrado y. Muy bien, hay que tener cuidado. A ver, ¿cuántos factores primos hay? Un factor primo, 2 factores primos, 3 factores primos, 4 factor primo. El 4 no es factor primo. Recuerda, el 4 no es factor primo, ¿ya? Factor trivial, ¿no? Muy bien. L es lineal, y también es lineal, y el x, recuerda que este cuadrado no afecta. X también es un factor primo lineal, ¿no? Hay 4 factores primos lineales. Muy bien, a ver, empezamos a desarrollar. Dice, ¿un factor primo es x menos 3y? Sí, verdadero. ¿Un factor primo es x más 2y? Verdadero. ¿Qué más? ¿Tiene más de 2 factores primos? Verdadero. Un factor primo, 2 factores primos, 3 factores primos, 4 factores primos. Sí, tiene más de 2. Verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Muy bien. Problema número 6. ¿Qué dice? Factorice. Vamos a factorizar nada más. E indique la suma de sus factores primos. Muy bien. A ver. Primero lo que vamos a realizar aquí es una diferencia de cuadrados, ¿no, jóvenes? Porque este 1 lo puedo escribir como 1 cuadrado. Al hacer diferencia de cuadrados, quedará x al cuadrado más x más 1 por x al cuadrado más x menos 1. Muy bien. Ahora, independientemente vamos a factorizar ahora. Vamos con la parte A. La parte A vamos a hacer un quita y pon, que ya lo hicimos anteriormente, ¿no? Está ahí por ahí en el H, mira, ¿eh? Nuevamente lo hacemos, ¿no? X a la quinta menos x al cuadrado más x al cuadrado más x más 1.
Total, se pueden cancelar. Muy bien, entonces ahora lo que hacemos es factorizar los dos primeros. Factorizamos x cuadrado, quedándonos x al cubo menos 1. Mientras que los últimos tres simplemente lo vamos a agrupar. Posteriormente, observamos que el x al cubo menos 1 podemos hacer una diferencia de cubos. ¿Qué quedaría? X al cuadrado. Diferencia de cubos quedaría x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Aparte más el trinomio. Muy bien. A continuación, factorizamos el trinomio x al cuadrado más x más 1, x al cuadrado más x más 1. Factorizamos. Si factorizamos, ¿qué quedaría? Quedaría estos dos. A ver, multiplica x al cubo menos x cuadrado. Muy bien. Más, si tú factorizas todo, queda más 1. Muy bien, ya está la parte A. Ahora factorizamos la parte B. En la parte B también voy a agregarle y restarle x al cuadrado menos x cuadrado. Muy bien, x a la quinta más x cuadrado menos x cuadrado, que se podrían cancelar, pero lo estoy agregando, más x menos 1. Muy bien, en estos dos primeros jóvenes, lo que vamos a hacer es factorizar el x cuadrado. Quedándonos x al cubo más 1. En estos tres últimos, ¿no? Prestame atención. En estos tres últimos vamos a factorizar el signo menos. Quedándonos x al cuadrado menos x más 1. Si tú multiplicas los signos, vuelves a lo mismo. Muy bien, sigamos. X al cubo más 1 lo voy a factorizar por medio de suma de cubos. Quedará x al cuadrado. Suma de cubos sería x más 1 por x al cuadrado menos x más 1. Menos todo el trinomio. Muy bien. A continuación, jóvenes, lo que vamos a hacer es factorizar el trinomio. X al cuadrado menos x más 1. X al cuadrado menos x más 1. Vamos a factorizar. A ver, si factorizamos ese trinomio, ¿qué me va a quedar? Esta multiplicación. Quedará x al cubo más x cuadrado, muy bien, menos, cuando factorizo todo, quedó menos 1. Por lo tanto, ¿cómo quedará el valor de R? El valor de R quedará, esto factorizado me da esto, muy bien, estos dos, ¿ya? Y todo el valor de B me queda factorizado todo esto, y lo tengo que escribir. Muy bien. Ahora, ¿cuántos factores primos tengo? Tengo 4 factores primos, de los cuales tengo 2 que son cuadráticos y 2 que son cúbicos. Muy bien, en el problema me dice, hay la suma de dichos factores, no, pero a ver bien, dice, indique la suma de 2 factores primos. Si yo sumo estos dos, no hay clave, si sumo estos dos, no hay clave, si sumo estos dos, no hay clave, pero si sumo estos dos de verde, ¿no? La respuesta sería la suma 2x al cuadrado más 2, y eso sí hay clave, porque me está pidiendo calcular la suma de 2 de sus factores primos. Muy bien. Problema número 7, ¿qué dice? Se descompone en factores lineales. Hay la suma de los factores primos. Muy bien. A ver, todo esto se va a descomponer en factores primos lineales. Veamos. A ver, en los dos primeros jóvenes vamos a factorizar un a nada más, quedándonos a cuadrado menos b cuadrado. En los dos siguientes vamos a factorizar b, quedándonos a cuadrado menos b cuadrado. Y en los dos últimos simplemente vamos a agrupar. Muy bien. A continuación ahora vamos a factorizar a cuadrado menos b cuadrado, a cuadrado menos b cuadrado y a cuadrado menos b cuadrado. Al factorizar a cuadrado menos b cuadrado, si yo factorizo quedará a más. Si yo factorizo queda b más. Si yo factorizo todo queda 1. A continuación, aquí tenemos que hacer una diferencia de cuadrados, quedándonos a más b por a menos b y todo por a más b más 1. En el problema me pide cuánto vale la suma de los factores primos. Sumamos a más a, 3a, b menos b, 0, quedará una b más 1. Eso sería la respuesta, la suma de los factores primos. Problema número 8. ¿Qué es el problema número 8? Los factores primos de todo esto. Muy bien. A ver, jóvenes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El b menos c elevado al cuadrado desarrollamos. ¿Qué quedará? Quedará b cuadrado menos 2 veces bc más c cuadrado. Y todo eso por a. Muy bien. Más c menos a. C menos a al cuadrado es c cuadrado menos 2ca más a cuadrado y todo por b, ¿no? Luego el camino, a cuadrado menos 2ab más b cuadrado y todo por c. Al reducir términos semejantes, jóvenes, vamos a encontrar menos 2abc, menos 2abc, menos 2abc. Sería menos 2, menos 2, menos 2, menos 6 veces ABC, más 8 veces ABC, quedará 2 veces ABC.
cada uno de los cuadrados multiplicado por su A, multiplicado por B, multiplicado por C, eso sí queda. Muy bien, entonces ya he simplificado todo la expresión. Ahora factoricemos de 2 en 2. Muy bien, el AB cuadrado con el A cuadrado B factorizamos. Factorizamos AB. Al factorizar AB quedará aquí un A y aquí quedará un B. Muy bien, en lo de verde factorizamos C cuadrado, que quedará A más C. En los tres últimos factorizamos C y ordenamos, quedará A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Siendo este trinomio un TCP, un A más B al cuadrado. Muy bien, a continuación, A más B factorizamos, A más B factorizamos y un A más B vamos a factorizar. Entonces, si factorizamos un A más B, ¿qué quedará? Quedará AB, ya salió, C cuadrado, más, si tú sacas un A más B, quedará un A más B, y ese A más B por el C sería AC más BC. Ahí está. Muy bien, ahora internamente en este paréntesis, factorizamos entre estos dos de verde, fíjate acá, entre estos dos de verde, factorizamos B. Si factorizas B, ¿qué quedará? A más C. Más, entre estos dos factoriza C. ¿Qué te quedará? A más C. Muy bien. Ahora vamos a factorizar A más C y A más C. Muy bien. Factorizamos A más C, el A más B ya está principal. Si tú sacas un A más C, quedará B más C. Y tendremos A más B por A más C por B más C. En el problema número 8 me está pidiendo los factores primos suman. ¿Cuántos suman? La suma de los factores primos. La suma de los factores primos quedará 2A más 2B más 2C, ¿no? Y esa sería la respuesta. 2A más 2B más 2C. Así de sencillo están los ejercicios de esta parte de lo que corresponde a factorización, parte 1. Muy bien, jóvenes, continuamos. Problema número 9, ¿qué dice? Hallar n si es un trinomio de cuadrado perfecto. Muy bien, si esta expresión es un trinomio de cuadrado perfecto, entonces sabemos que al descomponer ellos dos, ¿sí?, de la misma forma, deben ser iguales, ¿no? Él también, al descomponer de la misma forma que ambos sean iguales, hacemos el aspa y debe generar en el medio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, veamos así. Sacamos la raíz cuadrada, sería raíz de nx cuadrado, raíz de nx cuadrado. Tienen que ser iguales, por ser un TCP. Muy bien, el igual, ¿no? 3y, 3y, ¿no? Al multiplicar en aspa, me debe generar en la parte central, para que se genere un TCP. Esa es la propiedad. Entonces decimos, 3 veces y raíz de nx cuadrado, más 3 veces y raíz de nx cuadrado, sería 6 veces raíz de nx cuadrado y. Tiene que ser igual a la parte central, a 3 raíz de 3n más 16 todo raíz x cuadrado y. Muy bien, inmediatamente, ¿no? X cuadrado y con x cuadrado y cancelamos, ¿no? ¿Qué más? Podemos sacar tercia, creo, ¿sí? Tercia de 3, 1, tercia de 6, 2. Para eliminar las raíces cuadradas, se le damos al cuadrado, ¿no? A ambos miembros, ¿no? Pero ¿qué nos ha quedado? Nos ha quedado 2 veces raíz de n igual a la raíz cuadrada de 3n más 16, ¿no? Al cuadrado ambos miembros. Al cuadrado sería 4n, va a ser igual a 3n más 16. Vas a restar, el valor de n sería 16. Muy bien, problema número 10. ¿Qué dice? La suma de los términos independientes de los factores primos es... A ver, tengo la siguiente expresión. Así que ese valor de x a la cuarta, yo lo voy a escribir como x al cuadrado y todo al cuadrado. Por lo tanto voy a hacer diferencia de cuadrados. Entonces todo en suma y todo en resta, ¿no? Cuando es diferencia de cuadrados. Muy bien. Inmediatamente, la parte que se encuentra el primer paréntesis le voy a llamar A, mientras que al segundo paréntesis le voy a denominar B. Pero no te olvides que en el segundo paréntesis el x cuadrado menos x cuadrado se cancela, mientras que en el primer paréntesis se deben de añadir, ¿no? Pero lo único que voy a hacer es ordenar más, pero no lo voy a sumar, ¿ya? Lo voy a dejar así indicado, hermano, no lo sumo. Muy bien, entonces trabajo la parte A. La parte A va a ser igual. De los tres primeros jóvenes,
factorizamos x cuadrado. Me quedaría x cuadrado más x más 1. De los tres últimos solamente los agrupo. Muy bien. Luego, jóvenes, a continuación nos damos cuenta que vamos a factorizar x al cuadrado más x más 1 con x al cuadrado más x más 1. Al factorizar x al cuadrado más x más 1, ¿qué quedará? X al cuadrado más, al sacar todo, queda 1. Muy bien, ya está factorizado la parte A. Falta factorizar la parte B. En la parte B, agrupo de 2 en 2. Ellos dos, entre estos dos factorizo x cubo. Si factorizo x cubo va a quedar x más 1. Más, de los dos últimos solamente los agrupo. Muy bien. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a factorizar el valor de x más 1 y el valor de x más 1. El valor de x más 1 vamos a factorizar. ¿Qué tendríamos? Al factorizar x más 1 quedaría x al cubo más, al sacar todo queda 1. Inmediatamente, ahora lo que vamos a hacer es nuevamente factorizamos x al cubo más 1. El x al cubo más 1 lo vamos a factorizar mediante suma de cubos, productos notables. Muy bien, x más 1 queda acá. Él sería x más 1 por x al cuadrado menos x más 1, suma de cubos, ¿no? Muy bien, luego x más 1 por x más 1 es x más 1 al cuadrado por todo este trinomio. Muy bien, ya lo tendríamos factorizado la parte B, también la parte A, pero en la expresión m, que es la original, ¿no? Es el A por B junto, entonces juntamos la parte A y la parte B. Muy bien, en el problema número 10 que me está pidiendo, dar la suma de los términos independientes de los factores primos. Muy bien, un factor primo, dos factores primos, tres factores primos, cuatro factores primos. Recuerda que este cuadrado me interesa. Muy bien, sumemos los términos independientes. Sumamos un 1, otro 1, otro 1, otro 1. 4 veces 1, 1 más 1 más 1 más 1. Sería la respuesta que nos generaría el ejercicio, sería el valor de 4. 4 sería la respuesta. Problema número 11, jóvenes. ¿Qué es el problema número 11? Factorizar primero, ¿no? Factorizar e indicar un factor primo. Muy bien. Tenemos toda la expresión. A continuación, jóvenes, lo que vamos a hacer es desarrollar. Desarrollaremos esta expresión. A que es igual n menos m al cuadrado. Es m cuadrado más n cuadrado menos 2 veces mn, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Inmediatamente vemos que m cuadrado más n cuadrado más n cuadrado se repiten. Por lo tanto, hago un pequeño cambio de variable. Al m cuadrado más n cuadrado le voy a denominar k. Entonces diré, el valor de p va a ser igual. A ver, primero, k es todo esto. Vamos a multiplicar por k menos 2mn. Multiplica k por k cuadrado menos k menos 2mnk. Menos 2mnk. Muy bien. Y esta expresión viene acá al final. Luego lo que vamos a hacer es un aspa simple. El k cuadrado factorizamos k por k. Y menos 8m cuadrado n cuadrado factorizamos en menos 4mn más 2mn. Más por menos es menos, 2 por 4 es 8, m por m cuadrado, m por n cuadrado. Muy bien. Menos 4mnk más 2mnk menos 2mnk. Cumple. Entonces vamos a escribir en horizontal. Pero vamos a reemplazar el valor de k ya. ¿K cuánto vale? M cuadrado más n cuadrado menos 4mn. En esta parte, m cuadrado más 2mn más n cuadrado. Aquí está el valor de k. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué más? Nos vemos por acá. ¿Sí? Mira por acá. Vemos que esta parte, ¿no? Esta parte es un TCP. Entonces, si él es un TCP, él es un m más n al cuadrado, ¿no? M más n al cuadrado por todo el trinomio. Y ya, ahora sí estaría factorizado. Muy bien, en el 11, ¿qué me dice? Factorice e indique un factor primo. Tú puedes dar como respuesta m más n, o si no, m cuadrado menos 4mn más n cuadrado. Y vemos que en la respuesta se encuentra m más n. Recuerda que este cuadrado no involucra al momento de indicar a los factores primos. Muy bien, así de sencillo. Problema número 12. ¿Qué es el problema número 12? Dar la suma de los factores primos. A ver, tengo toda esta expresión de negro, mira, fíjate. Muy bien, él es un trinomio al cuadrado, ¿no? ¿Cómo es? El primero al cuadrado, segundo al cuadrado, tercero al cuadrado, más 2 veces primero por segundo, más 2 veces
el primero con el tercero, más 2 veces el segundo con el tercero. Muy bien, una vez que desarrolles, ahí está bien, primero al cuadrado, segundo al cuadrado, tercero al cuadrado. El doble producto con el doble producto de él, con el doble producto de él, con el doble producto de él, con cada uno de los dobles productos se van a cancelar, muchachos. Así que el 2mnxy aquí se va, menos 2mnxy. Aquí, 2mpxz, 2mpxz, mira, aquí, 2 veces npyz, 2 veces npyz en forma negativa. Se cancelan los dobles productos, ¿no? Entonces quedaría cuadrado del, cuadrado del, cuadrado del, cuadrado del, cuadrado del, cuadrado del, cuadrado del y cuadrado de todos. Muy bien. Ahora vamos a agruparlo. Los de rojo. Con respecto a los de rojo factorizo m cuadrado. Si factorizo m cuadrado va a quedar x cuadrado más y cuadrado. Muy bien. Más ella. Los de rojo. Son estos tres de rojo, disculpen. Los tres de rojo. Factorizas m cuadrado, m cuadrado, m cuadrado. ¿Qué te quedaría? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Muy bien. Listo, vamos con lo que es en negro, ¿ya? Él y él. Mira, factoriza n cuadrado. Si factorizas n cuadrado en él, quedaría x cuadrado. Muy bien. Si factorizas n cuadrado en él, pasaría o dejaría y cuadrado. Muy bien. Si factorizas n cuadrado acá, quedaría z cuadrado. Muy bien, más. Lo que está de morado, ¿eh? Aquí factorizas p cuadrado, p cuadrado, p cuadrado. Si factorizas p cuadrado, ¿qué te queda? X cuadrado. Si factorizas p cuadrado, ¿qué te queda? Y cuadrado. Si factorizas p cuadrado, ¿qué te queda? Z cuadrado. Muy bien, entonces todo esto es la expresión. Ahora factorizamos lo de rojo. X cuadrado, y cuadrado, z cuadrado en los tres. Al factorizar, quedaría m cuadrado más n cuadrado más p cuadrado. Y ya estaría factorizado, ¿no? El problema número 12 me dice indicar la suma de los factores primos. Un factor primo, dos factores primos. Al sumar sería ¿cuánto? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más m cuadrado más n cuadrado más p cuadrado, ¿no? Muy bien, qué sencillo están los ejercicios. Problema número 13. Este problema sí es interesante. Dice, indicar un factor primo. Muy bien. Entonces todo esto vamos a factorizar. Lo que tenemos que hacer, jóvenes, es multiplicar, ¿no? No hay otra opción. Multiplicamos ellos dos y luego, ahí está, multiplicado, acompañado con el x. Multiplicamos ellos dos, acompañado con el y. Multiplicamos ellos dos, acompañado con el z. Menos 4 veces x y z. Muy bien, ahora el x pasa a multiplicar a todos. Pasa a multiplicar a todos. El y pasa a multiplicar a todos. El z pasa a multiplicar a todos. Menos 4 veces x y z. Este menos 4 veces lo vamos a distribuir en menos una vez, menos una vez, menos una vez, menos una vez, en 4 veces. Ah, ya, profe. Si nos damos cuenta, jóvenes, ¿cuántos términos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como hay 16 términos, vamos a agarrar de 4 en 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con lo de rojo. Lo de rojo, lo de rojo, lo de rojo, lo de rojo. En los de rojo factorizas x. Si yo factorizo x, quedará 1. Si factorizo x, quedará menos xy. Si factorizo x, quedará menos xz. Aquí está. Si factorizas x, quedará menos yz. Ahí está. Muy bien. Ahora pasemos a factorizar lo que está de verde. Factorizamos y. Si factorizas y, quedará 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Si factorizas y acá, o acá, que factorizas y, ¿qué quedará? Menos xy. Aquí está. Muy bien. Si factorizas y acá, menos yz. Muy bien. Y factorizas y acá, menos xz. Ahí está. Muy bien. Ahora con respecto a los de morado. Lo de morado. Muy bien. Factoriza z. Quedaría 1. Muy bien. Factoriza z. Menos xy. Muy bien. Factoriza z. Menos yz. Muy bien. Factoriza z. Menos xz. Muy bien. Listo. Ahora lo que no está marcado. Los 4 que no están marcados. Factoriza x menos, ¿ya? Factoriza menos xyz. Si factorizas menos xyz quedará 1. Si factorizas menos xyz quedará menos xy. Si factorizas menos xyz va a quedar menos yz. Y si factorizas menos xyz quedará menos xz.
¿Por qué? Porque menos por menos es más. Menos por menos es más. Menos por menos es más. Por acá. Y menos por más es menos. Ya. Entonces, ahora vemos que en los 4 que están de rojo puedo factorizar porque se trata del mismo término. Si factorizo, ¿qué quedará? Si yo saco todo esto, quedará x más y más z menos x y z. Y ya está factorizado. Muy bien. En el problema número 13 me está diciendo indicar un factor primo. Hay dos claves, ¿no? La clave A puede dar como respuesta, o si no, la clave B, que también es la respuesta. Muy bien. Problema 14. En el problema 14, jóvenes, ¿qué me dice? Dar la suma de coeficientes de uno de sus factores primos. Muy bien. A ver. Toda esa expresión, lo que voy a hacer primero, la parte del corchet, lo voy a operar. Operamos y va a quedar 4x cuadrado más 8x más 16. Factorizando 4 quedaría de esa manera. Muy bien. Luego vamos a operar este binomio al cuadrado. Quedaría, ¿qué cosa? Quedaría x sexta menos el doble producto menos 4x al cubo más 4. Menos el cuadrado con el 4 distribuimos. Sería menos 4x a la cuarta menos 8x cubo y menos 16 el x cuadrado. Muy bien. Luego, jóvenes, nos damos cuenta que el x a la sexta se conserva. Mira, menos 4x cubo menos 8x cubo genera un total de menos 2x cubo menos 4x cuarta menos 16x cuadrado más 4. Muy bien, sería más 4. Listo, jóvenes. Ahora, vamos a hacer un pequeño artificio. El x a la sexta lo conservamos. El menos 12x cubo, escuche bien, el menos 12x al cubo lo voy a compartir en más 4x al cubo menos 16x cubo, ya saben. Menos 16 más 4 es menos 12. Ahí está. Menos 4x a la cuarta, eso sí se conserva, acá está. Menos 4x cuarta. ¿Qué más? Menos 16x cuadrado. Aquí está, menos 16x cuadrado. Más 4, aquí está el más 4. Muy bien. Inmediatamente nos damos cuenta que él es un TCP. Es un trinomio cuadrado perfecto. Quedaría x al cubo más 2 todo al cuadrado. Menos. Él también es un TCP. Él es un 2x al cuadrado más 4x todo al cuadrado. Muy bien. Inmediatamente ahora cuadrado, cuadrado, diferencia de cuadrados. Muy bien, quedaría primero en suma. X al cubo más 2 en suma, más 2x cuadrado más 4x. Por, ahora en diferencia, x al cubo más 2, el menos hace cambiar de signo. Menos 2x cuadrado menos 4x. Muy bien. Entonces, ordenamos los polinomios. X al cubo más 2x cuadrado más 4x más 2, ¿no? Completo y ordenado. Aquí también ordenamos, ¿no? X al cubo menos 2x cuadrado menos 4x más 2. Muy bien. Según el problema número 14, ¿qué me indica? Dar la suma de coeficientes de uno de los factores primos. Muy bien. A ver, suma de coeficientes en este factor primo. 2 más 4, 6, 7, 8 más 1, 9. Aquí, 2 menos 2, 0, 1 menos 4 y menos 3. Cualquiera de los dos sería una suma de los factores primos, sus coeficientes, ¿no? Así de sencillo. Pasemos ahora al problema número 15. ¿Qué dice? Dar la suma de los factores primos. Muy bien. Vamos a dar la suma de los factores primos. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, por acá. El c cuadrado lo juntamos con el 2c y hacemos un quita y pon. Sumamos 1 y quitamos 1. C cuadrado más 2c, le agrego 1. Muy bien. Luego viene menos a cuadrado menos b cuadrado. Si agregué 1, tengo que quitar 1 para que no se altere. Más 2a menos 2b más 2ab. Muy bien. Inmediatamente nos damos cuenta que los primeros tres términos es un TCP, es un binomio al cuadrado. Menos. Todo esto viene a ser el desarrollo de un a menos b menos 1 al cuadrado. Es un trinomio al cuadrado. Todo esto lo puedes corroborar si deseas. Muy bien. Entonces, por lo tanto, voy a hacer una diferencia de cuadrados, ¿no? Diferencia de cuadrados, porque hay una diferencia. Primero en suma. C más 1 más todo este valor. Ahora en diferencia. C más 1 menos todo este valor. El menos hace cambiar de signo. Aquí no pasa nada.
ordenamos a menos b más c multiplicado por c menos a más b más 2. Muy bien. ¿Qué me está pidiendo el problema? La suma de sus factores primos. La suma de los factores primos, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos a se va, b menos b se va, c más c, 2c más 2. Simplemente será la respuesta 2c más 2. Así de sencillo. No se olviden que tienen que practicar bastante ese tema de factorización porque es muy importante para los temas que se vienen más adelante. Muy bien, chicos, continuamos. Problema número 16 dice dar la suma de los factores primos. Muy bien. Hay que calcular la suma de los factores primos. Todo esto, profe. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De los 8 vamos a tomar de 2 en 2. De los dos primeros. De los dos primeros factorizamos a cuadrado m cuadrado. Me quedaría c cuadrado menos d cuadrado. Muy bien. De los dos siguientes vamos a factorizar menos a cuadrado n cuadrado. A cuadrado n cuadrado en su forma negativa. Menos a cuadrado n cuadrado. ¿Qué me quedará? Me quedará c cuadrado menos d cuadrado porque estoy factorizando menos, ¿no? Si lo multiplico, ¿no? Debo volver a lo mismo, ¿ya? En los siguientes, lo que está de lila o de morado. Lo de morado vamos a factorizar ahora b cuadrado n cuadrado, ¿ya? Entonces factorizamos b cuadrado n cuadrado. ¿Qué nos quedará? Si yo saco b cuadrado n cuadrado, quedará c cuadrado menos d cuadrado. Muy bien. Para los que no están marcados, factorizamos negativo b cuadrado m cuadrado. B cuadrado m cuadrado. Quedará c cuadrado menos d cuadrado. A continuación, pasemos a factorizar los paréntesis, porque todos los paréntesis son los mismos. Entonces, factorizamos paréntesis, factorizamos c cuadrado menos d cuadrado, c cuadrado menos d cuadrado, c cuadrado menos d cuadrado. Si yo factorizo, ¿qué quedará? A cuadrado m cuadrado menos a cuadrado m cuadrado más b cuadrado m cuadrado menos b cuadrado m cuadrado. Muy bien. De toda esta parte, lo que vamos a factorizar son de 2 en 2. Él ya quedó como matriz. Aquí factorizamos entre los dos primeros a cuadrado, quedando m cuadrado menos n cuadrado. Entre los dos últimos factorizamos negativo b cuadrado, quedando m cuadrado menos n cuadrado. Posteriormente, ahora vamos a factorizar m cuadrado menos n cuadrado, m cuadrado menos n cuadrado. Él se conserva. M cuadrado menos n cuadrado factorizamos, quedando a cuadrado menos b cuadrado. Y cada uno de ellos es una diferencia de cuadrados. Entonces, c más d por c menos d, m más n por m menos n, a más b por a menos b. Me está pidiendo la suma de los factores primos. Entonces suman c más c, 2c, d menos d se cancela, m más n, 2m, n menos n se cancela, a más a, 2a, b menos b se cancela. La suma de los factores primos quedará 2c más 2m más 2a. Así de sencillo. Problema número 17. Me dice factorizar. Muy bien. Para hacer esta factorización vamos a hacer un pequeño cambio de variable y vamos a utilizar una propiedad condicional de productos notables. Al x menos y le llamamos a, al y menos z le llamamos b y al z menos x le llamamos c. Muy bien. Hacemos un cambio de variable. Correcto. Pero si yo sumo, x con x se cancela, z con z se cancela y con y se cancela. Significa que a más b más c va a ser igual a 0. Y propiedad condicional. Si la suma de tres números es 0, entonces a al cubo más b al cubo más c al cubo es igual a 3 veces abc. Y justamente él es a, porque a al cubo más él es b al cubo, ¿ves? Y él sería c al cubo. Así que a cubo más b cubo más c cubo, porque hemos hecho un cambio de variable, ¿no? A cubo más b cubo más c cubo, ¿a qué es igual? A 3 veces abc. O sea, todo esto vale, p va a ser igual a 3 veces a por b por c. Y la cantidad de factores primos es 3. Un factor primo, dos factores primos, 3 factores primos. El 3 no llega a ser factor primo, ¿de acuerdo? ¿Sí? El 3 es una factorización trivial, lo cual no cuenta, ¿no? Siempre nos van a preguntar los factores primos algebraicos. Así de sencillo, jóvenes. Muy bien, chicos, continuando, problema número 18 que dice, al descomponer en dos factores primos la expresión. A ver, toda la expresión. Veamos, profe, esa expresión yo lo puedo factorizar. Mírame, por aquí tengo m menos 5
por aquí tengo m-5, y aquí al final también tengo m-5, mira, ¿ven? Entonces, factoricemos m-5. Al sacar m-5, abrimos un corchete que te quedará m-6 por m-7, más m-5 ya fue factorizado, quedará m-6. Muy bien. El m-5 al ser factorizado queda 1, pero con este signo menos sería menos 1. Muy bien. Posteriormente, dentro de este corchete, ¿ya? Por favor, a ver, así, listo. Ahora, dentro de ese corchete, nosotros aquí podemos operar, mira, el m-6, m-7, muy bien, más menos 6, menos 1 sería m-7. Posteriormente, ahora dentro de ese corchet, ahora yo puedo factorizar m-7, m-7, ¿no? Muy bien. Entonces quedaría m-5. Ahora el m-7 que está saliendo a factorizar, quedará m-6 más, al salir todo queda 1. ¿Correcto? Quedaría m-5 por m-7, menos 6 más 1 sería menos 5. Entonces vemos que aquí solamente hay dos factores primos, sino que se está repitiendo. Muy bien. En el problema me dice algo interesante. Me dice, el resultado del producto de los valores absolutos de los términos no literales. Los términos no literales son aquellos términos que no llevan variable, o sea, los términos independientes. Hay que multiplicar menos 5 por menos 7 por menos 5. Pero me está pidiendo el producto en sus valores absolutos. Valor absoluto de menos 5 por valor absoluto de menos 7 por valor absoluto de menos 5. Valor absoluto de menos 5 es 5, de menos 7 es 7, de menos 5 es 5. 5 por 5 25, 25 por 7 170 y 175. Muy bien, problema 19. ¿Qué dice? Indicar el número de factores primos. Vemos que todos tienen X, todos tienen Y. Entonces factorizamos XY. Muy bien. Entonces, al factorizar XY, quedará X cuadrado Y, aquí quedará X cuadrado, aquí quedará X, aquí quedará XY cuadrado, aquí quedará Y cuadrado, aquí quedará Y nada más, y aquí 2XY. Muy bien. Los que están de rojo, ¿ya? Los que están de rojo factorizamos internamente. Entre los dos de rojo factorizamos XY. ¿Qué te quedará? Quedará una X y aquí quedará una Y. Más lo que está aquí de morado, ¿ya? Lo de morado sería X cuadrado más Y cuadrado más 2XY, que equivale a un trinomio cuadrado perfecto, sería X más Y cuadrado, ¿no? Más lo que está de verde, más X más Y, que solamente lo agrupo. Posteriormente, tenemos por acá X más Y para factorizar, X más Y, X más Y, X más Y. Por lo tanto, el XY inicialmente estaba factorizado, ahora factorizo X más Y, X más Y, X más Y. Si yo factorizo X más Y, quedará XY. Si factorizo X más Y, quedará X más Y. Si factorizo X más Y, quedará 1. Muy bien, dentro de esta zona, ya, lo que es sobrado, lo de rojo. Entre los dos de rojo factorizo Y, quedará X más 1. Y este X más 1 lo agrupo nada más. Ahora, entre estos dos factorizo X más 1, quedará Y más 1. Por lo tanto, ya estaría factorizado. X por Y, por X más Y, por X más 1, por Y más 1. Muy bien, me está pidiendo cuántos factores primos. El número de factores primos son 1, 2, 3, 4, 5. 5 factores primos posee el ejercicio. Problema número 20 y último. ¿Qué dice? Respecto al polinomio. Muy bien, el polinomio. Multiplicamos AX menos A menos B más BX más CX menos C. Lo que está de morado, factorizo. Término común, factorizo X. Quedará A más B más C. En lo que no están marcados, factorizamos menos, menos, menos. Menos A más B más C. A más B más C, A más B más C, factorizamos. Quedará X menos, al sacar todo queda 1. A más B más C por X menos 1. Muy bien, ya está factorizado. A ver, veamos el valor de verdad o falsedad. 1. A más B más C es un factor primo. A más B más C es un factor primo. Verdadero. X más 1 es un factor primo. X más 1 es un factor primo. Falso. El que es un factor primo es un X menos 1. Muy bien. Solo tiene dos factores primos. Solo tiene dos factores primos. Eso es verdadero. Muy bien, jóvenes. Hemos terminado, ¿no?, satisfactoriamente este tema de factorización, la primera parte. Eso sería todo, jóvenes.
Nos encontramos en la próxima clase virtual. Chao, chao, nos vemos.